yo creo a pie junto, con todo mi corazón, que es el tiempo de trabajar entre tanto que el día dura. Estamos en la hora 11. Es el tiempo próximo cuando el Señor pronto aparecerá y nosotros somos responsables de levantar la cosecha en esta última hora. Gracias a todos los que están siguiendo esta programación. Gracias por haber tomado carga y unirse en esta visión de entrar en lo secreto de Dios para aprender de su palabra, para tener direccionamiento y revelación de parte de Él en estos días a través de este programa de ayunos. Dios les bendiga. Un asunto muy particular, quisiera rogarles a ustedes que acompañen la familia de nuestro hermano Eli Hernández. Tengo entendido que ayer, después de las 10 de la noche, él partió con el Señor. Pues es una victoria para él, pero es un dolor profundo en la vida de sus familiares y de sus amigos cercanos. Entonces, gracias por una oración para ellos, para esa familia, y bueno, nos unimos en ese propósito. Estaba pensando, hermana Denise, mientras que estuvimos hablando sobre qué es lo que es importante en este tiempo para nosotros como personas y como cristianos. Y cada vez que nosotros tenemos que pensar en la responsabilidad que nos cabe como hijos de Dios, vamos a comprender, entre otras cosas, que las cosas que nosotros tenemos que hacer no son desconocidas. Es decir, la voluntad de Dios se hace expresa y se transmite a través de un mensaje, ya sea este mensaje escrito o la palabra escrita, sea este mensaje por revelación, que igual no debe ir en contradicción de lo que ya tenemos escrito, o puede ser una palabra por inspiración o revelación del Espíritu Santo. Pero cada una de las cosas en las que Dios expresa su voluntad, siempre el propósito que Dios tiene al hablarle al corazón del hombre conlleva la responsabilidad. Uno, de escuchar el mensaje, recibirlo, y dos, de obedecerlo. Y de estos dos puntos viene un tercero, la responsabilidad de comunicarlo. Porque usted recibe un mensaje, es porque Dios tiene un propósito para su vida, para su familia, pero no es solamente para usted. Usted tiene que hacer uso de ese mensaje, sí, bendecirse con ese mensaje, pero usted tiene la responsabilidad de comunicarlo a otros. Bueno, esa no es la enseñanza que yo tengo para este día. Yo quiero hablarles un poquito sobre algo que a mí me ha tocado tantas veces y es un pensamiento como este. Si has edificado el altar correcto, pide lo que quiera. Si has edificado el altar correcto, pide lo que quiera. Y me basaré en la experiencia de Abraham en el tiempo de su llamamiento. Vamos a ver qué tanto puedo tocar de la vida de este varón. Bueno, esto comienza a relatarse desde el libro de Génesis, puntualmente con Abraham, desde el libro de Génesis capítulo 12. Pero si tomamos en cuenta que la primera persona que salió de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán fue Taré, su padre. Sin embargo, por alguna razón, en ese primer intento, ellos no lograron llegar hasta el lugar que Dios había prometido para ellos. Y bueno, sin duda que Taré, como un buen padre, debió haber hecho algo importante en la vida de Abraham, pero es importante las decisiones que Abraham toma de carácter personal, como jefe de familia, como padre, como responsable de ese núcleo cercano al que él está, que es de pronto donde queremos radicalizarnos un poco en nuestro enfoque esta mañana. Amigos, hermanos, hombres de Dios que están escuchando este mensaje a través de este medio, ustedes son responsables como padres para cumplir el propósito de Dios para sus vidas.
Ah, tomando mis notas, quiero decirles, había un deseo, un anhelo o quizás la necesidad de la familia para llegar a un lugar perfecto donde pudiese esta familia tener una relación real, una comunión perfecta, si puedo mencionarlo en esos términos, donde Dios pudiera comunicarse con el hombre, no una comunicación fragmentaria. La gente puede tener muchos pensamientos respecto de Dios, pero los pensamientos que los hombres tienen respecto de Dios, de su palabra, de sus propósitos, son importantes. Pero la Biblia no nos llamó para que nosotros tengamos opiniones en relación con la fe y con Dios. La palabra de Dios dice que Dios nos llamó para Él implantar, en el buen sentido de la palabra, colocar en nosotros su propósito. La Biblia dice, mi Dios pues cumplirá su propósito en mí. Entonces, en aquella familia hubo la necesidad de conocer cómo tener una comunicación real con Dios. Canaán, sin embargo, no fue el destino definitivo en esa primera ocasión. Algo pasó. Tarek no logró llegar hasta ese lugar. Su misión, de alguna manera, habría fracasado. Pero cuando los padres no pueden cumplir el propósito que Dios tiene para la familia, entonces existe una generación de relevo a quien Dios puede usar. En mi opinión, Abraham es la generación de relevo de Tarek. Y Dios buscó a los hijos de este hombre, particularmente Abraham. Y cuando Dios busca a los hijos, ellos deben estar ahí para continuar el proceso. Estoy cumpliendo 58 años, bueno, ya 59 en este mes de mayo. Este es el mes de mi cumpleaños. No soy madre, pero cumplo años en este mes. Quiero decirles, una de las preocupaciones que uno puede tener cuando llega a esta edad es quiénes serán la generación del relevo de la iglesia. Y entonces viene la preocupación. ¿Hemos hecho el trabajo correcto? ¿Hemos actuado en la voluntad de Dios para la formación de nuestra familia? ¿Hemos ubicado el puesto que Dios nos indicó a nosotros que deberíamos estar para ser quienes guían, administran, conducen, bendicen, sostienen, proveen a la familia? Porque indiscutiblemente el ser padre, el ser hombre responsable de un hogar va mucho más allá a llevar sus hijos al culto para que estén en la iglesia. Va mucho más allá de tener una buena provisión económica y comprar la mejor ropa que puedan encontrar en las tiendas. Amigo, detrás de estas cosas que aparentemente serían lo ideal de ser un padre ideal igualmente, hay más que eso. Tenemos una responsabilidad espiritual con nuestra familia. Bueno, no quiero detenerme en esto. Entonces, la preocupación es esa. ¿Quién será el heredero de las cosas que Dios ha propuesto? En el programa de Dios, ¿quiénes van a continuar? Les decía, como persona natural, me preocupa saber quiénes y en qué condiciones nuestros jóvenes van a continuar en este proceso de reunir la cosecha para Dios. Es interesante anotar un punto aquí, amigos, que fue Dios quien buscó a Abraham y además le cambió el nombre. Nehemías 9:7 dice eso. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y lo pusiste o le diste nombre Abraham. Entonces, Dios se ha ocupado de escogernos. Usted no es padre de una familia porque usted quiso solo querer tener una familia. Usted está en el propósito de Dios. Yo he explicado algo respecto a nuestra introducción en el mundo. Cuando nosotros vinimos a este planeta Tierra,
No fue usted quien determinó el lugar donde habría de vivir, la lengua que iba a hablar, el idioma que usted iba a hablar, el tipo de sangre que usted iba a traer, si era una persona rica o pobre, si iba a tener la complexión de su cuerpo muy robusta, muy flaco, blanco, negro. No escogimos nada. Es más, somos un milagro desde el momento de la concepción. Cuando usted fue engendrado, hubo por lo menos 6 millones de espermatozoides que estaban en la carrera de fecundar un óvulo. ¿Qué pasó con el resto de los 6 millones? No sé, pero Dios lo escogió a usted. Dios lo eligió, como Dios dice la palabra que había elegido a Abraham. Ahora, el nombre Abraham proviene de las partículas hebreas Abba, que significa padre, y Ran, que significa alto o excelso. Abraham era hijo de Taré, 10º descendiente de Noé, hijo a su vez de Sem, y también era hermano de Nacor y Harán. Bien pudo Abraham ostentar el título de príncipe en razón a su condición económica, al abolengo y genealogía como descendiente de los padres de la fe, pero su titularidad no le sirvió y le fue necesario cambiar. La grandeza y lo excelso de un hombre se ve transformado en servicio y en grandeza. Y ahora, Dios nos ha provisto un medio por el cual nosotros podemos servir. Abraham no solamente tenía que servirse a sí mismo, Abraham tenía que entender que había bendición para él, bendición para su familia y bendición para la humanidad. Estoy de acuerdo con la hermana Denise en lo que estaba planteando en una conversación que tuvimos fuera de red. Es muy lamentable ver que las iglesias están llenas de personas que se satisfacen a sí mismo. Perdónenme, tal vez este no es mi lugar y no debería expresarme así, pero en mi opinión hay muchas personas granjeando los beneficios y las cosas de Dios sin entender que las bendiciones de Dios también conllevan una responsabilidad. Hago un paréntesis aquí. Hay muchos que están usufructuando los beneficios como aquellos hombres leprosos que estaban sentados en la puerta muriendo de hambre porque la ciudad estaba con hambre y sintieron la necesidad de moverse de ese lugar y fueron y encontraron un campamento lleno de toda suerte de provisiones. Y al principio ellos comieron, guardaron, escondieron, pero ellos cavilaron entre sí y dijeron, no estamos haciendo bien. Amigos, hay bendiciones que estamos usufructuando. Gloria a Dios por una iglesia donde nos podemos congregar. Gloria a Dios porque traemos un mensaje de liberación, de prosperidad y de sanidad a la vida nuestra, de nuestra familia. Pero hay alguien más necesitando la responsabilidad y el cumplimiento de la visión. Amigos, y Dios nos va a sacar a un lugar que nosotros no queremos, que nosotros no sabemos, pero donde Dios nos necesita. Fue lo que Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a un lugar que yo te mostraré. Tengo un inconveniente que no puedo entender la apreciación que tienen algunas personas del momento. Cuando se les habla de la necesidad de cumplir un ministerio, de hacer un trabajo para Dios, hoy en día, lo normal es que las personas colocan una serie de inquietudes por delante, condiciones. Si yo voy, ¿qué voy a tener? ¿Me van a pagar la renta? ¿Voy a tener seguridad social? ¿Hay diezmos? ¿Hay ingresos? ¿Hay economía? Hay muchas condiciones. Eso en el tema de los líderes. Y en el tema de la familia, bueno, yo quiero servir a Dios, pero ¿qué tengo a cambio?
Amigo, tenemos que hacer un acto de fe. Vamos al lugar que Dios dice que debemos ir y después que hayas obedecido esta parte, Dios te va a bendecir y va a multiplicar todas las cosas que sirven al propósito de Dios en su vida. Yo espero que esté diciendo algo que valga la pena. Ahora debemos entender, Dios nos llama en un propósito determinante, en un propósito que Él ya ha trazado para nosotros. Cuando Dios llamó al apóstol Pablo, dijo, porque instrumento escogido me es este. Usted es un instrumento escogido. No le falle a Dios. Cumpla el propósito de Dios. Pero no base su ministerio en las capacidades suyas, en sus logros personales. Porque Dios quiere que usted deje todo y se ponga a su servicio y Él será su provisión. Quiero retomar mis notas. Abraham tuvo que aceptar que su nombre fuera cambiado. De Abraham a Abraham, que significa padre de muchedumbres o de multitudes. Más adelante, y por su conducta y determinación, fue llamado el padre de la fe. Quiero observar cómo llega este hombre a ocupar tan importante posición en el programa de Dios, al punto de llegar a ser llamado el amigo de Dios, según Isaías 41:8. Su comienzo en relación con Dios, en el versículo 12:7 dice, apareció Jehová a Abraham y le dijo a su descendencia, daré esta tierra, y dice, y edificó allí un altar a Jehová quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó allí altar a Jehová, invocó el nombre de Jehová. Betel es equivalente a casa de Dios. Amigos, hay construcciones muy importantes que el hombre ha hecho. Hay cosas monumentales. Estaba pensando, por ejemplo, cosas que el hombre define como maravillas en las construcciones. La gran pirámide de Giza, los jardines colgantes de Babilonia, el templo de Artemisa en Éfeso, la estatua de Zeus en Olimpia, el museo del Halicarnaso, el coloso de Rodas, el faro de Alejandría, pirámides de Chichén Itzá en México, Coliseo de Roma, el Cristo Redentor o la estatua del Cristo Redentor en Brasil, Río de Janeiro, la Gran Muralla China, Machu Picchu en Cusco, Perú, Petra en Jordania, el Taj Mahal en Agra, India, en fin, cantidades de construcciones el hombre ha hecho. Pero amigos, ¿sabe qué es lo más grande que el hombre puede edificar donde Dios encuentra conexión con el hombre? Altares. Un altar para Dios. Esa es la construcción más grande que el hombre puede hacer. Ahora, la otra cosa importante sobre este asunto, amigos, hay altares que tienen que perdurar. Deben perdurar. Las edificaciones que son llamadas maravillas del mundo, que fueron concebidas de manera magistral y son preservadas como altares para rendir culto a la sabiduría humana. Ahora no se sabe cuánto tiempo más pueden durar, pero sabemos que en algún momento todos estos monumentos van a ser destruidos y no habrá más memoria de ellos, porque solo lo que es de Dios y lo que es para Dios permanece. Ur de los Caldeos fue lo ideal de aquellos días. Fue cuna de los grandes en aquellos días. Pero amigo, Ur de los Caldeos no tiene la connotación de lo que edificó Abraham en las montañas. Lo que Abraham hizo perdura hasta el día de hoy. El modelo de culto adoptado en la vida de este varón, las enseñanzas de fe,
el acercarse y comunicarse con Dios como lo hizo Abraham, no lo ha logrado ninguna persona. Por eso yo estaba pensando en estas palabras: si edificas el altar correcto, entonces pide lo que quiera, porque Dios te va a responder. Cuando los hombres comenzaron a edificar la gran torre de Babel, tenían la finalidad de desafiar al creador del universo y hacerse de un nombre, de una identidad, pero Dios no se lo permitió. Es lamentable que la humanidad edifica monumentos y altares para orgullo y gloria del hombre. Sin embargo, hay algo maravilloso, grandioso, que el hombre puede edificar y que puede perdurar para toda la vida. Insisto por segunda vez, es un altar para Dios. Un lugar donde exista un punto de contacto entre Dios y el hombre. Hay personas que serán recordadas por toda la eternidad por lo que ellos edificaron, porque esto no fue perecedero. Ellos construyeron altares para adorar al Dios Todopoderoso. El altar es un lugar para ofrecer ofrenda. El altar es un lugar para tener comunión con Dios. Ahora, ¿cuál es mi punto con respecto a este asunto, amigos? Que los grandes hombres de Dios edificaron altares. Fue el medio por el cual las personas pudieron entrar en contacto con Dios. El altar de Abel. Génesis 4:4. El altar de Noé. El altar de Abraham. El altar del resto de los patriarcas. El altar de los profetas. Amigos, mientras la tierra exista y mientras el hombre esté sobre ella, el hombre tiene que edificar un altar para Dios. Pero ¿sabe cuál es el punto? El altar que Dios honra es el que en este tiempo nosotros edificamos desde lo interno del corazón. Ahí es donde usted comienza a sacrificar. Ahí es donde usted comienza a cumplir el propósito de Dios. Ahí es donde usted como padre comienza a ser un ejemplo. No es porque usted obliga a sus hijos a levantarse a las 4 de la mañana y estar en una posición incómoda en alguna parte, haciendo algún sacrificio de esa naturaleza. Si usted necesita dar un ejemplo de cómo se edifica un altar, comience rindiendo su vida, su trabajo, su ministerio, toda su integridad a Dios. Y sus hijos lo verán. Sus hijos seguirán el ejemplo. Su familia comenzará a acompañarlo para ir hasta el último lugar donde usted les pida ir, si usted es el ejemplo. Abraham, Isaac y Jacob y muchos más edificaron altares. Este tipo de construcciones, dije, es la forma correcta y prefija sobre cómo se debe edificar. Un verdadero monumento no se hace sobre el tamo, sobre la hojarasca, sobre la madera, ni sobre el oro siquiera o las piedras preciosas. Todos estos materiales sirven para construir o edificar edificios materiales. Pero para edificar sobre el fundamento y el altar correcto se hace en fe, en amor, en servicio y sobre todo definiendo su fe cada día para con Dios. El apóstol Pablo dijo: os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que ese, dice, es vuestro culto racional. Es inteligente hacer este tipo de altares. Es inteligente rendir este tipo de adoración al Dios nuestro. En el libro de Génesis 12, cuando Dios llama a Abraham, se nos indica que este hombre conocía plenamente el tema de las construcciones. La invención y la tecnología de su momento. Ur es equivalente a ciudad de luz o ciudad de fuego.
ciudad castillo. Así es que Ur de los Caldeos era una maravilla de construcción en aquellos días. Era lugar de la habitación donde provenían las personas importantes. Pero Dios lo llamó a trasladarse de Harán a Canaán en un viaje de más de 240 kilómetros a un lugar que Dios le mostraría. ¿Cómo sería ese lugar? Eso equivale a aceptar que Dios es el que determina las cosas para nosotros después que caminamos con Él. Nos hemos preocupado mucho por atender nuestros asuntos materiales. Nos hemos ocupado mucho por definir los asuntos naturales de la vida y no tengo problema con que usted lo haya hecho de esa manera. Mi preocupación es ¿por qué no le dimos a Dios el primer lugar? ¿Por qué no nos ocupamos de edificar el altar correcto en nuestra casa? ¿Por qué han entrado tantas cosas que han cambiado el culto para nuestro Dios? El punto es, si hemos edificado el altar correcto, pide lo que quieras. Abraham debió estar cansado de la idolatría que imperaba en el mundo donde él estaba, y él estaba encontrando o buscando un lugar diferente donde tener comunión de manera personal, algo más que religión. Alguien a quien tributarle adoración sincera, porque esa era la perspectiva correcta de la vida. Si nosotros estamos vivos, necesitamos un Dios vivo. Si nosotros tenemos una fe viva, necesitamos que el Dios al que nosotros servimos se haga evidente a través de nuestra fe. El Señor dijo, estas señales seguirán a los que creen. ¿Por qué no estamos viendo señales? ¿Por qué entregamos nuestros hogares rendidos a la confusión? ¿Por qué nuestros hijos, nuestra esposa o las personas que están debajo de nuestra cobertura no tienen la respuesta de la bendición de parte de Dios? ¿Será que no estamos edificando el altar correcto? Porque si has edificado el altar correcto, Dios se proveerá, bendecirá e inclusive nos dará el sacrificio para colocar sobre ese altar. Amigos, con todo el corazón, Dios busca hasta el día de hoy. Dios busca hasta el día de hoy adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Aunque este varón vivió en medio del paganismo, él buscaba agradar a Dios, al Dios verdadero, creyó su palabra y se constituyó como su amigo. Abraham era un hambriento, un sediento de la presencia de Dios. Era un apasionado para diseñar altares a donde él llegaba. Para plantar su tienda, primeramente, él edificaba un altar. Esto lo hacía en honor al Dios de los cielos. Invocaba su nombre, oraba a ese nombre y no quería saber algo diferente a ese nombre. Por eso cuando Abraham necesitaba algo, Dios estaba ahí. Para un colono que va a establecerse en un sitio inhóspito, le es necesario mirar algunos factores para poder establecer su nueva casa. Por ejemplo, que hubiese agua, buenos pastos para su ganado, un sitio abierto para visualizar el peligro que amenazaba a su familia, un lugar de fácil acceso. Pero no fue así con Abraham. Lo primero que Abraham quiso encontrar antes de edificar lo demás, considerar lo demás, fue, Señor, que haya un lugar donde yo pueda edificar un altar. Por eso el Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán como una añadidura. Las cosas materiales que usted precisa. Las cosas espirituales son primeras. Las otras vendrán. Consecuente a su fe y a su relación con Dios. Mientras que el mundo pagano
Para ellos el altar era principalmente la mesa donde se ponía el banquete para el dios pagano. Para Abraham el altar era, primero, señal de la presencia de Dios, donde él se había de manifestar en forma especial. También fue un lugar de misericordia, y más adelante podemos ver en el templo un prófugo asirse de los cuernos del altar para encontrar asilo. El altar lo es todo, amigos. El altar es la esencia a la que conlleva el derramamiento y el quebranto de una persona delante de Dios. Por eso cuando alguien está en un altar, Dios no puede detener su misericordia. Dios derrama bendiciones cuando la gente está en el altar. Amigos, lo que ustedes están haciendo en estos días me parece importante. Es el tiempo de sacrificar. Pero amigos, que esto no se quede solamente en estos 40 días de ayuno. Que esto nos lleve a trasladar esa percepción, esa visión, ese sentimiento a nuestros hogares. Y usted, padre, asuma la responsabilidad de ser el sacerdote de la familia. Ahora, si usted no lo puede hacer, no se preocupe, Dios se buscará una mujer para que lo haga, pero la responsabilidad es suya. Usted tiene el deber de hacerlo. Dios lo llamó a usted para que sea el sacerdote en su casa, el que tome las decisiones a qué nivel quiere llevar usted a su familia para ser bendecida. Elimine esos conceptos equivocados de agradar a Dios a medias. Aprenda a sacrificar en un altar todo lo que sea preciso y Dios tendrá bendición para su vida. Perdónenme hablar así. Estoy hablando como si ustedes fueran creyentes de mi congregación. Perdónenme por la expresión, tal vez este no es el lugar donde debo estar, pero amigos, necesitamos reconstruir altares donde la gloria de Dios se manifieste, donde haya bendición para las vidas de las personas. No estamos aquí solo para ser religiosos, necesitamos el favor, el poder, la misericordia de Dios, las señales que siguen a la iglesia, las evidencias de que somos verdaderos hijos de Dios. Mi punto en este día, edificar el altar correcto, con la actitud correcta y el propósito correcto, traerá efectos impactantes y de mucha bendición a la vida de los verdaderos cristianos. ¿Por qué expreso esto? Este mensaje lo prediqué a mi iglesia en Colombia. Mi iglesia en el sentido de mi pueblo, no que yo tenga congregación. La iglesia es del Señor, pero a mi pueblo aquí en Colombia. Porque veo, lamentablemente, que los altares han sido destruidos y que las iglesias se están llenando de formalismos religiosos lejos del verdadero significado que debe tener el culto cristiano. El apóstol Pablo, como lo dije hace un momento, dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que ese es vuestro culto racional. Versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiere decir eso, que hay personas que están ofreciendo sacrificios extraños, con fuego extraño. Si puedo retomar el pensamiento. Ese capítulo 12. Dios le dice a Abraham: vete de tu tierra, de la parentela, de la casa de tu padre, de tu parentela, a una tierra que yo te mostraré. La primera cosa, hay que obedecer para salir al lugar que Dios nos indique. La segunda parte de este asunto: y haré de ti una nación grande y te bendeciré. En primer lugar, hay una bendición personal. Ser grande, tener un nombre, construir un futuro, no por las habilidades humanas, pero por la mano, la bendición, la aprobación de Dios. Después dice: y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Lo tercero aquí dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren serán
maldeciré, perdón, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta es una bendición para las naciones. ¿Sabe una cosa? La iglesia, el mundo está siendo bendecido por el ministerio de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es un ente espiritual, producto de una conexión que hubo entre el cielo y la tierra a través de Abraham, a través de Jacob, a través de Isaac, a través del llamamiento de un hombre que se separa del mundo para servir a Dios. La iglesia finalmente tiene conexión entre Dios y el hombre. En este momento la humanidad es bendita por la iglesia. La palabra del Señor dice que llegará un momento cuando la iglesia será quitada y el ministerio que desarrolla el poder de las tinieblas quedará suelto para hacer todo lo que quiera. Van a infligir dolor, angustia a la humanidad. Pero mientras haya una iglesia, mientras hayan líderes, y a usted, Padre, mientras hayan padres que clamen por la misericordia de Dios, que sacrifiquen en altares correctos, su familia no puede ser tocada por el mal. Y lo digo en el nombre de Jesús. Entonces, bendición personal, bendición para una nación y bendición para la iglesia, bendición espiritual. Eso es lo que está en ese llamamiento a la separación. La pregunta que yo tengo para usted, amigo, ¿hay altares en su vida? Y dentro de los altares que usted está construyendo, ¿tiene uno que sea para Dios? El sistema pagano no ha cambiado. Es grande la idolatría que el mundo tiene. En muchas vidas, el altar de adoración ha sido derribado. Pero en la vida de los verdaderos hijos de Dios debe haber altares que sean rociados cada día con lágrimas de consagración y encendidos con el amor genuino de corazones apasionados. Comencé diciendo, usted no es un buen padre porque tiene un traje nuevo para su familia y porque su nevera o refrigerador está lleno de toda suerte de alimentos, porque usted puede dar a sus hijos todo lo que ellos quieren. Usted no es un buen padre por eso, amigos. Usted es un buen padre porque ellos tengan lo material, sin duda, pero porque ellos tengan provisión espiritual, porque sus hijos sepan adorar y definir al Dios verdadero. La conclusión, amigos. La Iglesia Pentecostal Unida Internacional necesitamos entender en cada lugar del mundo donde nos encontramos que tenemos que reconstruir nuestros altares, ser honestos, ser sinceros, ser fieles a Dios. No disfrace la vida cristiana con cosas livianas. Sí, hoy en día tenemos muchos privilegios. Hoy en día tenemos muchas bendiciones. Hoy en día acortamos las distancias en solo horas. En los días de Pablo había que caminar días, meses, bajo situaciones de suma presión y necesidad, con frío, con hambre. Hoy en día nosotros tenemos las cosas tan fáciles y se nos hace difícil llegar a la iglesia. Se nos hace difícil sacar un tiempo para adorar a Dios en familia. Se nos hace difícil llegar un poco más temprano a la casa para reunirnos en familia y trazar la palabra de Dios e inculcar la necesidad de buscar a Dios de manera sincera. Amigos, es mucho más que traer pan y pez a la mesa para comer. Hay que traer el alimento espiritual. Y la responsabilidad es suya, querido padre, querido líder. Y no piense que no tiene de dónde. Usted tiene recursos, tiene fuentes inagotables. Usted tiene la palabra de Dios.
Amigos, quiero darle gracias a Dios por esta oportunidad. Quiero, hermana Denise, después de esta oración, entregarle este sitio para que usted continúe el programa como lo considere, pero permítame orar con los hermanos que están a través de esta red. Padre Santo, tomé la palabra que me has dado en tantas oportunidades y la he presentado a unos amigos. Algunos de ellos yo no conozco, su mayoría no sé quiénes son. Pero, Señor, sé que alguien necesita esta palabra. Por eso, Señor, yo te pido con todo mi corazón en esta hora, Señor, que tú llegues a sus vidas, a sus hogares, y les permita que ellos puedan asumir el rol de sus responsabilidades como padre y que ellos puedan tener un altar donde tú te agrades para estar en comunión con ellos. Gracias, Señor, por perdonarnos. Si nos hemos equivocado, si no hemos adoptado el camino correcto, si tal vez no hemos entendido plenamente este asunto de lo que significa dejarlo todo para seguirte a ti. Pero, Señor, si hay misericordia, que sabemos la hay, te pedimos que nos tengas en cuenta y que nos ayudes y que nos permitas el cambio en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hermana Denise, muchas gracias. Puede usted continuar a cargo de este servicio y ha sido un honor estar con ustedes, queridos líderes, hermanos, amigos, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, pastor. Qué bendición escuchar esta palabra. Gloria al Señor Jesús.